Realizar justamente la última etapa de lo que viene a ser nuestra presentación en la tercera unidad, donde hablamos y estamos precisamente haciendo o vigilando lo que viene a ser nuestra política fiscal desarrollada, por supuesto, para elementos tan importantes como viene a ser, en este caso, la experiencia a nivel de América Latina y, por supuesto, la experiencia de desarrollo alcanzado gracias a lo que viene a ser la política fiscal, al tema del estructuralismo, desarrollado, por supuesto, en la experiencia de Bolivia y la experiencia de América Latina. Estábamos viendo en una anterior sesión lo que viene a ser, en este caso, el impacto y la gestión que se había desarrollado por el tema inflacionario y, por supuesto, cómo la política cambiaria también había generado eh, cierto boom desde el punto de vista económico y cómo había transformado a un sector de la sociedad, como viene a ser en este caso las entidades financieras, de ser un sistema organizado, por supuesto, pero que no superaba el 3 o el 4% en cuanto a participación del PIB a nivel nacional, a tener prácticamente hoy entre el 14 y 15% de participación. Es decir, hay un crecimiento enorme de lo que viene a ser, en este caso, el sistema financiero. Ahora nos tocaba analizar y poder comprender, en este caso, lo que viene a ser la relación que existe entre la base monetaria y las reservas internacionales. Habíamos mencionado que gracias a la política cambiaria habíamos logrado tener un proceso de apreciación de la moneda local, de tal forma que hoy en día más del 50% de los depósitos se desarrollan, en este caso, en moneda nacional. Este proceso en este caso, de apreciación de la moneda nacional, por supuesto, tiene un impacto sobre las reservas internacionales. Este impacto, vamos precisamente a analizarlo desde el punto de vista a nivel nacional, a nivel latinoamericano, y ustedes tienen de qué manera, en este caso, esta política en cuanto al tema del cambio nominal y el proceso inflacionario ha venido precisamente generando algún tipo de fluctuaciones. En Brasil, en Argentina, en Colombia, en Brasil, han tenido ciertas fluctuaciones. Si ustedes pueden ver el cambio, el tipo de cambio y el proceso inflacionario han venido prácticamente de la mano en cada uno de estos países. Vamos a analizar, por supuesto, lo que ha generado, lo que ha sucedido en América Latina, y nosotros tenemos, ustedes saben que los procesos de depreciación, por supuesto, en Argentina, en Brasil, en estos 2 últimos años, ha generado, por supuesto, un impacto muy grande. Tanto es así que me imagino que en algún momento gran parte de sus amistades han viajado a Argentina o han viajado a Brasil precisamente para adquirir productos, bienes y servicios y traerlos, por supuesto, esta mercadería a la ciudad de Santa Cruz, a Bolivia, y de alguna manera generar ciertos ingresos. Precisamente porque la moneda local, en este caso el boliviano, se ha apreciado, y mientras ha tenido un proceso de apreciación o por lo menos un estancamiento, no se olviden que desde el 2016 prácticamente nosotros estamos en 2014, estamos con el tipo de cambio prácticamente congelado. Entonces, eso de alguna manera, frente a lo que está pasando en Brasil, en Argentina, eso nos genera cierta conveniencia del poder precisamente viajar, porque al cambiar el boliviano al peso argentino o al real, en este caso, es muy conveniente porque nuestra moneda, en este caso, se ha valorizado frente al proceso de depreciación que hemos tenido en los países, en este caso, en los países más cercanos, como viene a ser en este caso Brasil, Argentina y Ecuador. Y bueno, aquí en cualquier tipo de gráficas en América Latina, prácticamente el caso venezolano no existe o no aparece precisamente porque los procesos de evaluación que se ha sometido, en este caso la moneda o el peso venezolano, prácticamente ha sido, rompe todas las estadísticas, ya sobrepasó en este caso todos los márgenes. Ya no hablamos de una escala sobre 100, ya podemos hablar incluso de una escala de sobre 1000, y creo que aún así sigue sobrepasando. El fenómeno venezolano, por supuesto, es de análisis y de comprensión
para precisamente todos estos elementos. Bien, ¿por qué es importante analizar justamente la base cambiaria y de qué manera en este caso impacta sobre la economía a nivel de un país? Aquí nosotros tenemos desde la gestión 2011 al 2019, en este caso, las importaciones. Fíjense que las importaciones no han disminuido, más bien se han mantenido estables. Si nosotros comparamos a lo que teníamos en el 2011, teníamos más de 7.150 millones de dólares en importaciones y para el 2019 hemos tenido 8.731 millones de dólares en importaciones. ¿Qué significa esto? Que por supuesto que no hemos logrado en todo este periodo de tiempo generar un proceso de industrialización. Es decir, seguimos requiriendo, por supuesto, materia prima, seguimos requiriendo productos ya seleccionados, productos ya elaborados, y necesitamos, como que dice, el mercado para poder abastecer, del mercado internacional para poder abastecer el mercado interno. En cuanto a nuestras exportaciones, prácticamente se han mantenido estables, si bien en ciertos años como el 2013 o 2014 hemos tenido cierto crecimiento en cuanto a nuestras exportaciones, se han mantenido, han tenido una estabilidad relativamente importante. Si ustedes comparan el 2011, que en el 2019 prácticamente encontramos las mismas cantidades, es decir, que seguimos importando, seguimos requiriendo las mismas cantidades y que esto desde el punto de vista de país, en este caso, es negativo, porque significa que no hemos logrado vender absolutamente nada más en comparación con el 2011. Es decir, lo poco que vendíamos justamente en el 2011, seguimos vendiéndolo en el 2019. Imagínense lo que va a pasar precisamente con el año 2020, en el cual la economía del país y la economía de gran parte de la América Latina se va a ver afectada precisamente por lo que está pasando con el tema de la pandemia mundial. Y esto repercute, por supuesto, en el tema de las reservas internacionales. Fíjense, muchas de las cosas que siempre decía Evo Morales cuando estaba de presidente, decía que nunca antes en su vida, en la historia de Bolivia, se había tenido reservas internacionales tan altas, tan importantes, al punto de que incluso para el año 2014 se llegó a tener 15.123 millones de dólares en reservas internacionales. Esto era, eh, estamos hablando de cifras relativamente interesantes e importantísimas que nos ocupaban prácticamente dentro de lo que viene a ser el ámbito o el escenario latinoamericano como uno de los países, no el que tenga más, porque aquí representa, en este caso nosotros estábamos con casi 16, en cambio Perú está con 25, Paraguay, Brasil está con 20, Paraguay con 20, Colombia con 16, pero digamos que un cuarto, un quinto lugar relativamente honroso. Eso es lo que llegó a pasar en este caso a nivel de el año 2014. Sin embargo, cuando la economía empezó, como que dice, a ajustarse, cuando empezó a reducirse el precio del barril del petróleo y ciertas condiciones ya no fueron favorables para el gobierno anterior, pues como quien dice, le empezó a echar mano a nuestras reservas internacionales de tal forma que para el 2015 ya nos habíamos comido 2.000 millones de dólares. Y eso ha venido, como quien dice, decreciendo al punto que en el 2019, en este caso, ya se encontró una reserva internacional de solamente 6.118 millones de dólares en nuestras reservas. Es decir, nos hemos ido comiendo, como quien dice, el chanchito, al punto de que prácticamente, si nosotros comparamos con la gestión 2000 y lo que tenemos ahora, versus lo que tuvimos en algún momento, por supuesto, nos hemos comido prácticamente más de, o casi 10.000 millones de dólares en reservas internacionales, nos las hemos comido y lamentablemente esta reducción, en este caso de lo que viene a ser nuestras reservas internacionales, está afectando porque esta reducción no ha permitido en ningún momento, por ejemplo, la aparición de nuevas en el escenario político, en el escenario gubernamental o a nivel nacional, no nos ha permitido tener, por ejemplo, nuevas industrias,
no es que esta plata ha permitido el potenciar, por ejemplo, una red tan estratégica como es el sector petrolero, por ejemplo. Pareciera ser que incluso que estos casi 10.000 millones de dólares se hubiesen simplemente esfumado. Y eso es lo que realmente lo triste, lo más lamentable, como quien dice, que no hemos sabido aprovechar este momento tan importante que hemos tenido nosotros en la historia de nuestra amada Bolivia. Esta evolución del histórico en cuanto al tema de la inversión pública, también fíjense cómo ha tenido un crecimiento, una devaluación muy similar. El comportamiento en cuanto a nuestros histogramas, ustedes pueden ver, por supuesto, llega un momento en el cual crece, porque al igual que nuestras reservas también contaban con más recursos, debido precisamente al auge, en este caso, generado por los precios internacionales del petróleo, del precio internacionales de la soya y otros elementos. Sin embargo, cuando se genera una crisis a nivel mundial, en 2014, 2015, esto empieza a disminuir. Y disminuyen los ingresos y, por supuesto, de forma automática también disminuyen, en este caso, la inversión pública. Pero lo más importante o lo más triste en este caso es que hemos tenido también una disminución al punto extremo, en este caso, de lo que viene a ser nuestra deuda externa en el 2007, y esto jamás lo mostraron, como que dice, este es un dato que Evo Morales nunca lo mostró. En el 2005, 2006, cuando prácticamente Evo Morales ingresa al poder, nuestra deuda externa era solamente de 3.248 millones de dólares, y para el año, en este caso 2019, la cantidad en este caso se subió a 11.079 millones de dólares de deuda externa. Es decir, es plata que Bolivia le debe al Banco Mundial, es plata que Bolivia le debe al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Cámara, a la CAF, a la Unión Europea, a China, a Venezuela, a cualquier otro país que nos hubiese de alguna manera prestado recursos económicos para, por supuesto, tener estas herramientas. Fíjense que de alguna manera esto tiene un impacto, esto va a tener un impacto negativo, porque esta deuda se tiene que pagar. Entonces, esta cantidad de recursos que se han ido derogando, esta plata que nos hemos ido prestando, en lo que viene a ser la planificación de la gestión 2020 o 2021 y gestiones siguientes, el gobierno va a tener que destinar cierta cantidad de recursos económicos para poder ir pagando mínimamente los intereses de estos recursos que se han prestado. Para lo que significa que la cantidad de recursos que vas a disponer para pagar, en este caso, la deuda va a ser cada vez mayor, entonces vas a disponer de menos recursos para la inversión, en este caso, tanto en la inversión pública, y fíjense cómo esto está íntimamente relacionado precisamente con esta pequeña curva. Ha disminuido la inversión pública y lamentablemente ha aumentado nuestra deuda externa, es decir, Bolivia debe ahora cada vez más. La tasa de desempleo. Este es un indicador relativamente interesante porque para el año 2000 la tasa de desempleo era del 7,5% y en el 2016-2017 era del 4%, del 4,1%. De alguna manera es una tasa relativamente interesante. La tasa de desempleo abierto a nivel urbano en el año 2005 versus los indicadores que nos dan para el año 2006 es que ha disminuido enormemente, siendo uno de los países, en este caso de América Latina, que tiene una menor tasa de desempleo. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de nuestros profesionales o la mayoría en este caso, de las personas que están dentro de lo que viene a ser la tasa económicamente activa, o las personas que son económicamente activas, están empleadas, ya sea a través de un empleo formal o de un empleo informal. La reducción de la pobreza, prácticamente, como ustedes pueden ver, nosotros teníamos en el año 2000, teníamos una pobreza relativamente extrema, o pobreza de casi el 60% de nuestra población.
Sin embargo, para la gestión 2019 se estancó prácticamente en el 2013 y que para el 2018 la pobreza en Bolivia representaba en este caso el 40% de la población a nivel nacional. Es decir, y aquí lo increíble, fíjense, hemos pasado por un momento histórico, hemos pasado por un momento en el cual prácticamente hemos tenido una bonanza económica, pero esa bonanza económica lamentablemente no ha ayudado como debió haber ayudado, porque debíamos haber disminuido mucho más todavía, en este caso, la condición de las personas que están en pobreza o en extrema pobreza. Los ingresos por hidrocarburos, estos por supuesto han ido cada vez disminuyendo, han ido eh, reduciéndose en gran medida precisamente porque los pozos han ido secando. No se olviden que el petróleo en este caso es un recurso no renovable, por consiguiente se puede agotar, se puede acabar y cuando se agota prácticamente ya no genera ingresos. También porque el precio del petróleo a nivel internacional ha ido disminuyendo cada vez más. Mientras más baje el precio internacional, esto va a tener un impacto de manera directa, en este caso, en nuestros ingresos como un país productor o generador, en este caso, de energía a partir de los combustibles fósiles. El gasto en pensiones, nos hemos ido, como quien dice, ha ido en aumento. ¿A qué se refiere gasto en pensiones? Pues como ustedes pueden saber, cada vez hay más beneficios que nuestro gobierno, el gobierno anterior, incluso el actual, eh, cada vez hay más y más bonos. Apareció el bono universal, antes lo que se llamaba el bono sol, bono Pancito Pinto, bono Juan Absurdo, y bueno, es decir, si bien de alguna manera es una política relativamente interesante, es una política desde el punto de vista social apreciable, sin embargo, esto genera cada vez un mayor gasto y por supuesto, si aumentamos nuestros gastos, va a haber cada vez menos recursos económicos para poder invertir en educación, en salud y en servicios básicos y en todo lo que necesita realmente la población. Porque no se olviden que un pequeño abono de 200, 300, 500 pesos mensual, pues no genera en este caso una, una estabilidad económica, ¿no? Con 200 pesos al mes, a vos te convierte en una persona, como quien dice, súbdita de un gobierno, pendiente de lo que hace un gobierno y por supuesto, eso en ningún momento te saca de la pobreza, ni tampoco te mejora las condiciones y la calidad de vida de la población. Por consiguiente, nuestros presupuestos lamentablemente han ido aumentando porque se debe de hacer, por supuesto, una subvención en cuanto al tema de hidrocarburos, en cuanto a los temas de los servicios básicos y algunos alimentos, que se subvenciona desde el punto de vista de alimentos. Se subvenciona, por ejemplo, las importaciones de principalmente de harina, de trigo. No se olviden ustedes que durante muchos años el precio en este caso del pan, era antes de 10 centavos, luego fue de 20 centavos, luego subió a 50 y luego a un boliviano. Como supuestamente se ha venido o se ha estabilizado el precio del pan, por ejemplo, a nivel nacional, es porque en teoría, ya en el 2010, el gobierno dice, está bien, para que el precio del pan no suba, no siga subiendo y no afecte el proceso inflacionario, el, el, el porcentaje de la harina que va a llegar desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Brasil, a toda la harina importada, va a ser subvencionada. Digamos que si cuesta 150 bolivianos el quintal, de los 150 va a ir un porcentaje que va a ser pagado por el Estado y un porcentaje va a ser en este caso cubierto por el comprador, como por el usuario. En ese sentido, el que produce el pan. En ese sentido, en teoría, eso ha provocado que, en este caso, que el que produce pan siga comprando, en este caso, el quintal de harina al mismo precio que lo compraba antes. Y bajo esa condición es que, en teoría, el pan no debió haber subido de los 50 centavos. Sin embargo, ustedes saben perfectamente que hoy en día un pan, lamentablemente, se ha duplicado. Un pan que se llame pan,
como para poder comerse y apreciarse, pues no está menos de un boliviano. Hay panes de batalla que valen 50 centavos y que posiblemente valgan menos, pero estamos hablando de calidad, ¿no es cierto? Esto nos deja, como quien dice, una balanza comercial, por supuesto que negativa. Hayamos tenido un crecimiento hasta el 2013, 2014, pero luego prácticamente hemos tenido un déficit fiscal muy fuerte y que ha venido, como quien dice, condicionando nuestra estabilidad desde el punto de vista de la economía. Este superávit, este déficit fiscal, por supuesto, que se ha presentado en los últimos años, representa aproximadamente o un promedio del 6,8% del superávit, en este caso de déficit fiscal, en comparación con otros años. Vamos a analizar un poquito lo que viene a ser el tema del ajuste estructural, el enfoque neoliberal y post-neoliberal. Este enfoque, conocido como ajuste estructural, es desarrollado en este caso por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Estos dos organismos asumen roles, en este caso, en cuanto al tema de las directrices y el diseño de políticas económicas en los países del tercer mundo, sobre todo debido a que estos países, como el caso de Bolivia y con el paso de los países latinoamericanos, no tenían las condiciones para poder pagar las deudas externas. Bajo esa condición es que el Banco Mundial y el Fondo Interamericano de Desarrollo, el Fondo Mundial, permiten en este caso ellos diseñan ciertas políticas que tienen o debieran de ser implementados por los países que quisiesen volver, como quien dice, a obtener un nuevo préstamo. Es decir, Bolivia quiere un préstamo del Banco Mundial, pues Bolivia, para poder acceder a este préstamo, tiene obligatoriamente que implementar ciertas estrategias que han sido lanzadas por este organismo, que en la teoría debiera permitirnos ser una sociedad o un gobierno que maneje que maneje de forma más adecuada, en este caso, los recursos y generen ciertas políticas que vayan que generen una mayor estabilidad económica y que, por supuesto, generen una mejor administración de los recursos que se tienen. De tal forma que uno de los elementos que sale precisamente de esta coyuntura es el llamado Consenso de Washington. Habíamos mencionado que precisamente el Fondo Monetario Internacional y lo que viene a ser el Banco Mundial son quienes asumen estas directrices, precisamente porque no se estaba desarrollando el tema del pago de la deuda externa. ¿En qué consiste el Consenso de Washington? Pues nos dice que el crecimiento económico tiene que ser considerado como un motor para el desarrollo y el progreso social. Se convierte en este caso en el instrumento y la finalidad del desarrollo, por lo cual es necesario la implementación de estas doctrinas que desde el año de 1989 tienen ciertas directrices hacia lo que viene a ser en este caso nuestros gobiernos hacia lo que vienen a ser los países latinoamericanos. El objetivo, por supuesto, del Consenso de Washington es poder redefinir la participación del Estado en la economía y proponer o promover, en este caso, un nuevo modelo de crecimiento basado en la economía de mercado como la principal institución asignadora y distribuidora de los recursos. Es decir, es el Estado quien tiene, por supuesto, que desarrollar las políticas que permitan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. De tal forma que dentro de los enunciados, dentro de las reformas que tiene el Consenso de Washington, tiene que ver con el tema de la reducción del déficit fiscal, lograr, por supuesto, un mayor equilibrio en cuanto a los gastos y los ingresos públicos, que no supere, en este caso, el 1 o el 2% del Producto Interno Bruto de un determinado país, y la cancelación de los subsidios, la eliminación de los subsidios. El Banco Mundial dice que ya no se puede subsidiar, ya no se puede de alguna manera eliminar o gastar desde el punto de vista de los recursos generados por el Tesoro General de la Nación en pagar ciertos bonos. De tal forma, si ustedes recuerdan, hace 4 o 5 años, en algún momento el gobierno empezó con el tema del subsidio, en este caso, al combustible fósil, en este caso a la gasolina. Sacó un decreto diciendo que a partir de esa fecha ya, en este caso, el consumidor,
el que tiene un vehículo tiene que pagar el precio real. Tanto es así que esto generó con una gran movilización que en 4 días prácticamente hicieron retroceder, en este caso, al gobierno y dejaron prácticamente en desuso ese decreto supremo. Luego de unos meses siguieron con, como quien dice, con el mismo problema y sacaron un nuevo decreto donde decía, por ejemplo, que si vos compras 100 litros o 100 bolivianos en gasolina, antes los 100 bolivianos pues, te daban una factura y esos 100 bolivianos vos los descargabas ante impuestos nacionales. Resulta que gracias a ese, en este caso a ese decreto supremo, resulta que solamente el 60% de esos recursos van y se pueden descargar en impuestos nacionales. Es decir, ahora vos compras 100 bolivianos de gasolina y podés en este caso solamente facturar o podés reducir en tus impuestos el valor de 60. Eh, es decir, de alguna manera tenían que esa acción genera una pequeña reducción en cuanto al tema de los subsidios. La eliminación de tasas de intereses negativas, dejando por supuesto que un mercado, que el mercado sea el que decida en cuanto al tema de la decisión de los precios. Todos estos elementos, como viene a ser en este caso una mayor inversión por parte del gobierno, en cuanto a la infraestructura pública, una reforma impositiva, por supuesto el tema del cambio monetario y otros elementos también son parte de las reformas estructurales que en este caso genera como lineamiento el Banco Mundial. Una política una política comercial, una protección a la industria que sea más fuerte y los procesos y los famosos procesos de privatización de empresas estatales. Fíjense que todos estos elementos, todos estos lineamientos, de alguna manera han incidido, han afectado, en este caso, en los países latinoamericanos, porque los procesos de privatización, imagino que ustedes se deben de acordar, han sido uno de los procesos que se llevó a cabo no solamente en Bolivia, ha sido un proceso que se llevó en Argentina, que se llevó en gran parte de América Latina. Este proceso fue impulsado, en este caso, por el Banco Mundial, con el objetivo de poder, de alguna manera, hacer rentables estas empresas. Todo esto genera, por supuesto, ciertas condiciones de mercado donde, de alguna manera, el análisis tiene que ver precisamente porque los gobiernos, los países latinoamericanos, durante todo este periodo no han logrado generar las condiciones necesarias para que nuestros países, para que los países latinoamericanos puedan ir saliendo de a poco de su retraso. Es decir, no se han logrado las condiciones necesarias para dejar de ser un país subdesarrollado. Entonces, estas políticas macroeconómicas, todo este desarrollo de estas reformas, ya sean lanzadas por la CEPAL o por el Banco Mundial, lamentablemente no han calado en la sociedad, probablemente por problemas internos que se dan en cada uno de los países, como es el tema de la corrupción, como son otros elementos y otros actores, en este caso, que condicionan y hacen que estos postulados, que estas reformas, no se lleven a cabo y no sean eficientes y no logren, en este caso, el objetivo final, el poder hacer que un país que es subdesarrollado, que es un país tercermundista, mejore sus condiciones de la población, mejore las condiciones en cuanto al tema salud, educación, servicios básicos y accesos, de tal forma que se pueda mejorar la calidad de vida de sus integrantes, de su población. Todo esto en el marco de lo que viene a ser como la experiencia, en este caso, del enfoque estructuralista, en este caso, las experiencias de desarrollo alcanzado en América Latina y, por supuesto, en Bolivia de manera mucho más concreta. Bien, con esto nosotros concluimos lo que viene a ser, en este caso, nuestra tercera unidad. Por supuesto, dejamos abierto, en este caso, nosotros tutoría en línea para que todas las dudas y las consultas que tengan puedan ser resueltas en ese espacio.
Les agradezco muchísimo y quedamos, por supuesto, pendientes de sus comentarios en este espacio. Muchas gracias.